agradeceros vuestra presencia y bueno, venís a lo que llamamos una masterclass de carne, y en este caso una masterclass de las 3 carnes que actualmente están bajo denominación de origen en Galicia. Y leéis una carta de un restaurante que casi siempre el 25% de la carta de cada restaurante es un apartado que pone carne. ¿Cuántos cortes hay? ¿Sabes? O sea, suele haber 4, 5, 6 carnes, casi siempre uno es entrecot, otro es chuleta o lomo, otro es solomillo, otro con suerte es jarrete. Entonces claro, ¿qué pasa? ¿Y todo esto dónde acaba? El jarrete sabemos que es aquí, ¿vale? La aguja es el cuello, ¿verdad? Entonces, si os fijáis, la carne para estofar es aquella, el músculo que trabaja mucho. Por eso no es carne magra, me explico, como el lomo, el solomillo. Este es el corte que vais a comer ahora, ¿lo veis? Verdurita, vinito tinto, cebolla, zanahoria, ajo, pimienta, laurel, nada más. Os digo, esto es un corte de buey. Si os digo un entrecot de buey o un lomo bajo de buey, le vamos a llamar secreto de buey, luego os explicaré por qué. Y si os presento este corte, también es buey, también lo vamos a probar al final. Ya han pasado los minutitos, yo no sé si podéis oler, para que el olor es la leche. Que es todo el jugo que había en este trozo de carne concentrado en un chupito. Por eso os lo queremos servir como si fuera un café, como si fuera un espresso. Cuando hacemos una carne o caldeiro, en Galicia es carne cocida, sin más. La mayoría de los bueyes que nosotros estamos catando y probando son más suaves, generalizando, que las vacas. Entonces, bueno, es una curiosidad, porque todo el mundo se espera lo contrario. Lo que me queda como pasto, suave. ¿Qué tal? Bienvenidos. Os vamos a dar los pasos que para nosotros creo que son importantísimos para trabajar una buena carne. Lo primero de todo es el atemperado de la carne. Nosotros atemperamos muchísimo la carne, atemperamos la carne casi hasta los 25-30 grados. ¿Vale? Nosotros cuando nos la piden la tenemos fuera de cámara, cuando nos la piden trabajamos con un horno de parrilla, cortamos la carne y la ponemos encima del horno de parrilla que se vaya temperando. 48, 50, 52 grados tendríamos una carne al punto. Otra cosa importantísima, el trinchado, el corte contra veta. Yo os lo pongo en comensal esto y lo vamos a cortar así, ¿vale? Pero muchas veces el corte no tiene el sentido con la forma, ¿vale? Yo puedo tener un trozo de carne así, que el trinchado normal es así. Si la carne, depende del corte de la carne, cuanto más dura o corte más duro sea el de la carne, lo cortaremos más fino y siempre con el cuchillo un poquito de lado. Y el aliño de este stick, un aliño súper tradicional, súper sencillo, ¿vale? Sal y pimienta, la yema de huevo, los encurtidos, mostaza, un poquito de picante, con tabasco, un poquito de perris y nada más, ¿vale? Emulsionamos bien la yema de huevo para que nos quede muy cremoso. Esta costilla que tenemos aquí es una costilla que cocinamos 12 horas, entre 12 y 14 horas, en un horno de parrilla, en un horno de brasa. Se trata de cortarlo fino, es un poquito como el jamón, ¿no? Si cortamos el jamón muy grande y lo metemos en boca, nos hace, como dicen los niños, hace bola, ¿no? Estás ahí masticando en él. Entonces se trata de cortarlo muy fino, muy fino, muy fino, para que sea agradable en boca. Si os ponen un platito de carpaccio hecho así, no hagáis bola tampoco en el plato. Por cierto, otra denominación de origen más, castaña de Galicia. Exactamente, es morcillo, aquí llamado morcillo. En Galicia, en otras zonas sería jarrete o jarret. Simplemente es un salteado acompañado de un poquito de maíz y un poquito de pepino, para que probéis la carne de vaca tal cual. Entonces lo primero que hacemos es coger las piezas, las juntamos y las ponemos todas alrededor, para que cante. Si no controlamos temperaturas, pues le metemos termómetro, como hice yo, porque también la ternera va muy rápido, pero el buey y la vaca le lleva su tiempo a cocinar. La sal la puse después de darle la vuelta. Pero si la cortamos, esa es la otra parte, le quitamos la grasa, pero curiosamente la llana tiene nervio central. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias y hasta otro año.